Pues con este musicote vamos a recibir a Arturo Valls y Ernesto Sevilla, director, protagonista de Cámara Café, y es financiador también. ¿Quién? Tú. Yo sí, claro. ¿Qué decías, Ernesto? No, Ernesto no. Ernesto ha cobrado lo suyo. Ernesto ha cobrado. Esta vez me he pagado ya. ¿Por qué? O sea, ¿tú has tenido algo que ver en la elección de Ernesto? Claro, todo. ¿Por qué? Bueno, porque vi ahí... Sí, eso se pregunta a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? Vi un director ahí en Ciernes, yo creo que se lo van a rifar después de ver Cámara Café, la película, porque conocía sus inquietudes cinematográficas como director, porque en casi todas las cosas que han hecho como chanantes me han llamado, y entonces yo ahí olía que había alguien que manejaba la cámara muy bien, y que quién mejor para despegar la cámara del pasillo de Cámara Café y que volara esa cámara, quién mejor que Ernesto, que es un tío que devora cine, que es una máquina consumiendo cine, y que luego además lo asimila muy bien y es capaz de hacer homenajes, como se ve en la peli, pues eso, al propio Scorsese, puede crearte una secuencia como Hitchcock, una situación berlanguiana, y todo con su personalidad y su sello. O sea, que quién mejor que Ernesto para dirigir la película. Esa cabeza no está, esa dimensión, esa cabeza no está ahí por algo. Esas dimensiones es porque albergan mucho cine. No es de adorno. ¿Cómo te has sentido en esta...? Pues la verdad es que ha sido un proyecto divertidísimo. Me he sentido muy bien y era un encargo muy apetecible, porque aunque el encargo tenía sus dificultades, pero a la vez era muy apetecible porque te ofrecía muchas posibilidades. O sea, como coger Cámara Café, que era una tira cómica, y hacer de eso una película, pues ofrecía muchas posibilidades, sobre todo pues que sabías que podían ser muchas pelis. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y de hecho lo son. De hecho, muchas pelis. Hay de todo. Pasan muchas cosas. ¿Y por qué volver con Cámara Café? ¿Qué había dentro que querías volver, recuperar? Pues el homenaje, por un lado, al homenaje a una serie de éxito que entendíamos que se había quedado la gente con muy buen recuerdo. Ahí está esa pieza que hicimos en pandemia, animando a la gente que se quedara en casa, que sirvió como una especie de termómetro, aunque ya estaba todo... la financiación. No, imagínate que no funciona eso. La gente, ¿qué coñazo? Ya con la financiación conseguida, ¿no? Pero eso fue eso vimos ahí como que había interés. Y luego, también pues eso, llevamos también mucho tiempo, casi 2 años, viviendo en nuestras vidas una especie de Cámara Café, viendo a gente delante de una cámara, ¿no? Con el Skype, en las conferencias, tal, de repente molaba enseñar el universo que todo el mundo tenía en su imaginación, porque la serie lo contaba todo en off. Mirad lo que me acaba de pasar. O sea, ese momento en el que en el pasillo los oficinistas se iban hacia la izquierda o a la derecha y se iban a un sitio que no se veía y que todo el mundo imaginaba, entendíamos que era estimulante enseñarlo, ¿no? Esa cosa que todo el mundo habrá imaginado, cómo será la casa de Quesada, dónde vivirá Marimar, cómo será el resto de la oficina. Entonces creíamos que era emocionante enseñarlo, ¿no? ¿Y con sus dificultades, como decía Néstor, porque claro, todo el mundo, como las adaptaciones de los libros, de los cómics, pues yo pensaba que iba a ser de otra manera, tal. Eso tiene su hándicap. Luego llegaremos al póster que tienes en la caravana, ya llegaremos. Oh, yeah. Vamos a ir calentando motores, pero no sé qué era más difícil, porque claro, al final, como decís, partís de una tira cómica, una especie de tira cómica, hay que crear una narrativa, unos personajes, esta cosa tan mística, pero de nudo desenlace, pero eso tiene que estar. Y luego incluir personajes nuevos que tienen que cuadrar con los personajes a los que la gente le tiene cariño, a los que la gente les ha imaginado. ¿Qué ha sido un poco lo más complejo a la hora de adaptarlo, de hacer la vuestra? Pues yo creo que lo más complejo ha sido decidir qué película íbamos a hacer. O sea, tomar un camino, decir, venga, vamos a hacer esta, porque no nos saca. Una de las cosas cuando yo llegué al proyecto era que todavía no nos aclarábamos en qué dirección íbamos a tomar. Por eso, porque esa es la dificultad de Cámara Café,
que pues eso, que es una tira cómica, pues eso, que ofrece, que puede ser muchas pelis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una peli de humor más cotidiano? ¿Una peli de humor más de todos los días? ¿Una peli de cosas de oficina? ¿Un ERTE? ¿Un tal? ¿O hacemos... El Buen Patrón. Claro, hacemos cine social. O de repente cogemos esa vertiente surrealista y absurda que tenía la serie y la tenía y además mucho. Y cogemos y aprovechamos esa beta para hacer otro tipo de película, y así que ocurran un montón de cosas, porque claro, el surrealismo y el absurdo ha sido una herramienta muy útil para contar una historia dentro de una oficina, que es donde transcurre la mayoría de la peli, con unos personajes que en realidad no sabes qué hacen en la oficina, porque no sabes qué hacen en la oficina, porque eso Arturo me lo puso como una línea roja, pero yo enseguida le dije, oye, podemos saber a qué se dedican, porque eso me habría ayudado para No. Me dijo, no, en la serie nunca se dijo y por aquí no pasó, no se puede saber. Pues entonces en ese momento pues que eso también es muy español. Sí. No saber a qué se dedica el que tienes al lado. Sí, es todo muy español, como que cualquiera puede llegar a ser jefe, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde hemos llegado? ¿En qué estabas pensando? Totalmente de acuerdo. Dices, ¿cómo he engañado ya a tantos? Pues No, mira, íbamos, perdóname que te interrumpa, porque habíamos pensado hacer una, ¿sabes? La típica lona, como rollo Netflix, Sí. ¿no? Sí. Y poner a Quesada con este mensaje, ¿no? Cualquiera puede llegar a ser jefe. Pero el único andamio que quedaba libre estaba en Génova. Y dijimos, hostia, igual no... Bueno, era buen timing, ¿eh? Dijimos, igual no conviene. Igual se va a entender mal, o hay que poner uno en cada sede, que también, que también. Sí, podría valeros para muchos sitios. Hay otra cosa que demostráis con esto, ¿no? Y es que la comedia es un género que permite mucho más de lo que a priori los prejuicios pueden pensar que permite, porque vosotros vais de un lado para todo. Yo no sé por qué creéis que el humor tiene esta flexibilidad, o puede dar esta flexibilidad, y por qué ha habido tanto prejuicio con que la comedia era otra cosa, o estaba más estancada y no podía jugar con otros géneros. Bueno, lo que ha ocurrido en el cine español de un tiempo a esta parte es que la comedia parece, pero no ha sido así, ha habido comedias de todo tipo en realidad, pero parece que el éxito solo ha tocado aquellas comedias que eran, pues eso, humor localista. Yo creo que Ocho apellidos vascos, que fue un éxito tan enorme y tan gigante. Hizo mucho daño al cine español, por Paco Meaga. Jamás te lo perdonaremos. Es un peliculón y se lo merece todo el éxito del mundo. Pero eso es lo que ocurre con los éxitos, que es que marcan tendencia. Entonces, pues eso, los productores y distribuidores dijeron, pues aquí hay que hacer. Entonces, eso yo creo que lo que ha pasado en el cine español últimamente en la comedia es lo que ha ocurrido, que todas las comedias parecían un poquito cortadas por el mismo patrón, con los carteles azules, con las letras amarillas y todo eso. Y bueno, la comedia es que efectivamente es un género que es pues muy... O sea, con la comedia puedes contar muchísimas cosas y contar un montón de... O sea, hay muchos tipos de comedia. Pero es verdad que esto pasaba ya en la serie, que había muchos tipos, había capítulos más de humor físico, otros de sal gorda, otros que venían más del drama que traía cualquiera de los personajes, pero creo que la comedia, como tiene esa cosa, como que entra de una manera más amable, como que te engaña un poco para contarte luego realidades bastante duras, ¿no? Como el cine más social, como pues en el caso del Buen Patrón que contábamos antes, ¿no? Entonces eso favorece que al espectador de alguna manera como le engañas, ¿no? Te voy a hacer reír, pero del fondo te estoy contando aquí las miserias humanas, ¿no? Pero ¿cuál es el peligro o el riesgo en estos casos? Que la comedia sea al final una sucesión de gags muy medidos en la película, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de que aquí mezcla pues esas partes de acción musical, todo lo que mezcla la película, ¿no? No sé si ese es uno de los riesgos de la comedia. Suelo entenderla como el momento en el que colocas el gag, el chiste, y olvidarte del humor físico también que tiene tu personaje, de todas esas cosas. Yo creo que al final el objetivo, y en esta en concreto, es entretener. Cómo llegues hasta ahí, si es a base de una historia con más profundidad, o con una trama más, es una elección. En este caso, pues sí, contamos que ya pasaba también tiene que ver con la esencia de la serie, ¿no? Que era una sucesión de sketches. Entonces aquí sí, utilizamos esa... pero esta peli tiene su... Claro, no lo digo a mal. No digo a mal lo de los gags, ¿no? Sino que muchas veces hay comedias
comedias que tienes la impresión de que están medidas por el timing de los gags colocados específicamente y que ese es el ritmo que tienen o lo que va haciendo avanzar la comedia. Y aquí no, vais abriendo como muchas puertas y es más diversa. Eso es lo que me referí. Ah, vale. Efectivamente. No, Como ibas a tú bien decir, decías. perdón. No estoy en contra de los gags ni de los sketches. Estamos en contra de Cámara Café, No, bueno, ¿no? En general, en la vida. Es cierto, y la comedia sí que hay una cosa y sí que hay una pretensión por parte de los que hacemos comedia, y es que el público se ría, y claro, se ría cada por tres, o sea, cada poco tiempo. Entonces, eso, claro, gags tienes que meter, chistes tienes que hacer. Hay también un cierto costumbrismo. Es verdad que hay muchas cosas que cuando la película va por un lado, enseguida pones a cantar aquí al amigo, pero que es verdad que hay un montón de cosas o de elementos, pero sí que se mantiene un cierto costumbrismo. No sé si berlanguiano, Bueno, también hay guiños, mucho decir eso, ya sí. hay no sé, guiños a Fesser. No sé cuáles han sido vuestros referentes para hacer la película. La idea era respetar el espíritu de la serie, o sea que creo que a pesar de que en lo formal es evidente que cambia, porque claro, no podíamos estar hora y media delante de la cámara de café hablando, eso hubiera sido cine experimental casi, pero Igual vais a Cannes. te imagino. Pero sí que no sé qué, ya me perdí, no sé qué No, estábamos que las diciendo. referencias... Entonces claro, era pero que a pesar de que hemos cambiado formalmente, seguimos siendo tontísimos, o sea que los personajes, la esencia de los personajes están ahí, y lo que tenía la serie era ese costumbrismo, el día a día de los trabajadores, de los oficinistas, ese momento, esa descripción del día a día de Jesús Quesada en los bares, Claro. en los aperitivos, con su modus, cómo hace él para en la oficina, eso sigue estando. O sea que los referentes en este caso era la propia serie. Otra cosa es que luego Ernesto tenga ese imaginario ahí cinematográfico que ha hecho homenajes a un montón de gente en lo formal, pero creo que el espíritu de la serie queríamos que fuera un poco el de la película, que fuera el de la serie. Sí, la esencia de la serie está... O sea, nosotros nos hemos preocupado porque la esencia de la serie estuviese. Al principio de la serie... El costumbrismo de la serie está ahí al principio, sobre todo al principio de la película, y luego es cierto que se va por otros derroteros, como no podía ser de otra manera, tratándose de que bueno, tienes que evolucionar, tienes que salir de ahí. Sí. Y luego, pues, claro, referencias ha habido muchísimas, pero claro, una referencia para mí muy importante es Adam McKay del principio, el Adam McKay de las películas más de coña, de Will Ferrell. Hubo un momento que yo dije, hostia, pues Quesada podría ser nuestro Will Ferrell, y entonces eso también está, por ejemplo. O sea que... Otra de las decisiones que había que tomar es si la peli era más o menos coral, porque la serie lo era, a pesar de que los capítulos luego los protagonizaban uno o dos pero personajes. el que paga manda. Pero claro, digo, ya que la produzco, oye, pues no voy a hacer yo un trajecito a medida o qué. No, pero es verdad que las pelis corales las escribieron, se escribieron, hubo muchos guiones, hemos dado muchas vueltas, ha sido el camino ha sido arduo, pero las pelis corales eran muy, muy complicadas, ¿no? Eran historias muy farragosas, así, muy difíciles de seguir, entonces decidimos que centrar la historia en Quesada era una buena solución. Sí, era muy útil. Es que sobre todo había un problema a la hora, si tú planteabas la película sacando a los personajes de la oficina, claro, desde el principio, porque de repente no sabías quién eran, perdían mucha identidad. Los personajes, al sacarlos de la oficina, como tú solo los conocías en ese ambiente, y tampoco es que eran bastante estereotipados, conocías cosas de su vida, pero no mucho. Entonces, empezar sacándolos de la oficina, decías, hostia, pues entonces ya tenías que partir de que tenías que dejarlos en la oficina el mayor tiempo posible. Y a la hora de elegir un protagonista para que vehiculara la historia, pues era más fácil elegir a Quesada y que a él le pasaran todas las cosas, y que hubiese como testigos todos sus compañeros, que no poner un objetivo en común y dentro de la oficina todos en comandita yendo a por el objetivo, quedaba muy raro. Sí. Y claro, el personaje es encima el del cuñado por excelencia, pero lo que decís, la película tiene un mensaje social importante, y es que el cuñado puede redimirse. Sí, puede cambiar, claro, hay esperanza. Sí, claro que sí, efectivamente. Sí. A ver, como cuñado, ¿cómo es esto? ¿Crees en eso o no? ¿En la reinserción de los cuñados? Hombre, pues sí, ahí está su ídolo, el ídolo de Quesada, mítico. ¿Eso se puede decir? Sí, vamos a decir quién es el ídolo. ¿Se ve el tráiler?
Cada que, Sí, sí, en Se ve el ¿no? tráiler. Vale, venga. A mí cada vez que dicen algo de la peli me duele un poquito. No quiere desvelar nada. Yo tengo Bueno. un póster de Can, el personaje de Arturo Valls tiene un póster de Albert Rivera. Bueno, Cada uno- claro, es su faro. El Quesada que le hubiera gustado ser Albert Rivera, que se le aparece, ya veremos, ¿no? Se le aparece ahí como Humphrey Bogart en Sueños de un seductor a darle consejos. ¡Mierda! El spoiler lo ha hecho él. No, pero viene bien porque, o sea, Albert Rivera ahora que está No, eso en ha sido- cuestión por su bajo eso ha rendimiento, sido- ¿no? Claro, Eso o sea, hemos tenido una suerte con ese personaje, porque evidentemente el chiste estaba hecho antes de que eso ocurriese, pero que al ídolo de Quesada lo hayan despedido por vago, eso es una maravilla para nosotros. El día que te levantas y lees eso, ¿qué pensáis? Hombre, pues o sea, ¿qué mensajes os mandáis? nos lo mandamos, Sí, además. sí, sí. Mira, De la lona ahora Hemos dónde. tenido, hemos tenido mucha suerte en varios chistes de la serie y en este desde luego muchísima, porque joder, es que lo han vuelto a poner de actualidad y encima precisamente por eso. O sea, ha sido una suerte. Sí. Bueno, yo redimirse, fíjate, por recoger esa pregunta. Lo que creo que está mal es que se les haga a veces mucho caso, o sea, que se sitúen en algunos sitios que pues eso, que no deberían, pero tampoco hay que tener nada en contra del cuñado. En el bar, con los colegas, oye, bien. Cuando ocupan puestos de relevancia, No pues le eso, puedes ahí es cuando viene el problema. Bueno, No te puedes acercar a ellos, no les eches de comer. los del túnel, si os acordáis de los del Sí, túnel, sí. cuenta esto. Él quiere ser alguien que no es. Quiere ver películas ¿no? Para pertenecer a un grupo, una cosa como más intelectual. Dice, el otro día me quedé pensando en casa, estuve mirando un rato a la pared. ¿Sabes? Como él quiere ser una persona más reflexiva, más profunda. Y al final de la peli dice, pero tío, si tú eres un tío de puta madre, ¿por qué quieres cambiar, no? O sea, que eso a veces es peligroso. Un cuñado que deje de ser cuñado, no sé yo qué pasaría ahí. El problema está, como te digo, en ocupar puestos de importantes y de relevancia. Y ha cambiado mucho el humor en todos estos años, desde que se emitió Cámara Café. Además, con las redes, los podcasts. Sí, sin duda. Por tierra, mar y aire, o cómo está la cosa. Esto es una cosa que desde la producción sí que teníamos en cuenta, que son 15 años y que el lenguaje audiovisual y el tono y las voces que produce la comedia han cambiado muchísimo. Entonces eso había que actualizarlo. Decíamos antes de broma lo de una hora y media de gente hablando. No iba a ser eso, pero tampoco podías hacer una película pensando única y exclusivamente en los fans de la serie. O sea, creo que había que actualizarla, modernizarla y que, bueno, abrirle a un público que es que desde el tono hasta la manera de consumir. O sea, tú ya ves a la gente viendo esa cosa horrible, ¿no? De alguna plataforma que ya te permite avanzar, ¿no? Ver las películas. O sea, eso es como... Sí. Pero porque es que ves a los chavales con el deporte, por ejemplo, ¿no? El fútbol ya no soporta. Los chavales Te no... iba a decir, ¿lo puedes poner a velocidad No, rápida? En directo. A algunos les convendría, ¿no? Como a Neymar. Ya. No, pero no, que no aguantan los chavales. No aguantan sentados viendo un partido de 90 minutos. Porque venga, que pasen cosas. Y la peli creo que tiene algo de eso, ¿no? Que tiene es una mascleta. Sí. Y en cuanto al humor, Total. en cuanto al humor no es que haya cambiado desde hace 15 años, es que ha cambiado desde hace 5 o 3 años. Ah, bueno, claro. O sea, el humor está en constante cambio. Yo ahora veo mis monólogos, que no grabados, Por no hablar del contenido, claro. Claro. por no grabados hace mucho tiempo, pero yo lo veo ahora y yo ya veo que hay chistes que ya no podría hacer. Claro. O sea que... ¿Pero porque son malos o por...? Porque son Tengo, políticamente tengo incorrectos. que decir que los que ya no podría hacer no eran buenos en el fondo. Yo creo que hay algo positivo en haber dejado de hacer según qué chistes. Sí, el propio, hemos estado también muy pendientes en la peli también, ¿eh? El propio Quesada, hace 15 años le hemos rebajado ese puntito más Sí. machista, más Ese feo. puntito que tienen los cuñados. Sí. Exacto, Sí. claro, eso Un poquito. Nosotros nos hemos quedado con la parte de los aperitivos. más cachonda, sí, más El vermú, el vermú. más sinvergüenza, Claro. más vago, pero es verdad que eso lo hemos estado muy pendientes porque entendemos que eso tiene que cambiar, porque Pero la eso sociedad cambia. como creadores también limita mucho. Estar pensando todo el rato en... O sea, Pero es que yo hay creo- que tener cuidado, las ideas que tienes, entiendo, pero estar mirando continuamente a quién puede molestar. En este caso que ponía el ejemplo, no, pero... No, yo es que Es que no hay necesidad.
No, es que yo pienso que si el chiste es gracioso de verdad, nunca molestas a nadie. Esa idea tengo yo así tan naif del humor. Y es lo que pienso. Entonces, yo no tengo cuidado nunca. Entonces, luego... Bueno, estaba pensando, perdóname, en otra película que hicimos, que decíamos nosotros mismos, o sea, decíamos, este chiste, digo, esto, y entonces decía el productor, es que os estáis autocensurando, digo, no, es que es malo, o sea, es que es malo, es viejo, no es porque tú creas que un chiste racista haya que quitarlo, es porque es malo, o sea, es malo, es antiguo, es que es viejo. Cuando un chiste es racista y además malo, eso es, claro, es letal. Eso es letal, tío. Era por lo que tú decías, no, ya estáis ahí con la autocensura, no, esto no mola. Pero vamos, es que yo soy de los que piensan que hay chistes de todo tipo y aunque puedan ser, no sé, si son buenos de verdad, no ofendes a nadie de verdad, o sea, yo no sé. Oye, y con todas las cosas que tienen su fenómeno fan, luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Mira Batman, mira tal. No sé si os dan más miedo los fans de Cámara Café o estrenar en salas en un momento donde está complicado. La verdad es que... El del dinero. Las dos cosas. El del dinero. Bueno, no, el fan, yo qué sé, el fan de Cámara Café, pues sí, va a haber puristas que siempre van a tener que decir, pues eso, los casos de Marvel, los Batmans, que hemos hecho el caso. Contentar a esos. No puedes. Hagas lo que hagas, yo creo que... lo otro sí que es preocupante. Que películas que apuntan a que tienen todos los ingredientes para funcionar y que tengan esa cosa comercial, como por ejemplo Malnacidos, fíjate lo que han hecho en las salas. Pero yo creo que cuando hay interés la gente va y que hay que seguir apostando, porque no sé, es que... Yo creo que vamos a triunfar. Vamos a crear tendencia y a partir de ahora todas las películas van a ser una chorrada impresionante. El Spider-Man español, sí, claro, señor, claro. Así me gusta. Como dice Ernesto, es una buena película para que te olvides de tus problemas, que fíjate cómo está el panorama, y que empieces a pensar en los problemas que tiene la gente que ha hecho esta película. Eso es así. Pues muchísimas gracias, que vaya muy bien. Bueno, a vosotros. Adiós. Chao.